Nos vamos entonces con el primer paso, determinación del espectro de diseño de acuerdo con las características geotécnicas del lugar de emplazamiento de la estructura, tal cual como lo dice la norma. ¿En qué consiste? Ya lo hemos explicado. Se trata de determinar estos valores de periodo T sub 0, T sub C, T sub L, a partir de unos valores de coeficientes de aceleración y de velocidad, así como teniendo en cuenta la importancia, el nivel de importancia del terreno a través del coeficiente I. Entonces, determinamos estos valores de espectro de diseño, S sub A, en las diferentes regiones y miramos los valores del periodo, T sub 0, T sub L, T sub C. ¿De dónde partimos? Entonces, miramos los niveles de amenaza sísmica que encontramos en el país. La norma ya nos referencia unas zonas de amenaza sísmica baja, media y alta, dependiendo de dónde está ubicada la edificación, y pues la probabilidad de que ocurra un sismo, como lo vemos allí en el mapa a nivel central. Tenemos unas zonas donde pueden ocurrir sismos con mayor frecuencia y de mayor magnitud, y otras zonas donde la posibilidad de que ocurran los sismos es menor. Ojo, no se trata de que no haya sismo, se trata de probabilidades de que ocurra un sismo de determinada magnitud. Por esto, a pesar de que nos aparece zona de amenaza sísmica baja, Valledupar, Cartagena, Barranquilla, pues vemos, por ejemplo, aquí estamos hablando del 2020, el 15 de abril, hubo un temblor de magnitud 5.7 que se registra pues en la zona Caribe. Entonces, tengamos en cuenta que no se trata de que no haya sismo o de que siempre estén ocurriendo los sismos. No, se trata de probabilidades de que ocurran sismos de determinado nivel de magnitud en una región determinada. A partir de estas regiones, la norma ya nos tiene identificados estos valores de A sub A y A sub B, que corresponden a los coeficientes de la aceleración horizontal pico efectivo para el caso de diseño y la velocidad horizontal pico efectivo. Cada uno de estos coeficientes está tabulado, ya lo habíamos visto, por ciudades. Ahora, también podemos, en algunas ciudades ya hay estudios de microzonificación y estos valores pues también se pueden encontrar y se pueden vincular. El siguiente paso es el cálculo aproximado del periodo fundamental de la edificación. Aquí nosotros partimos de esta ecuación donde miramos ese periodo de vibración del sismo y que se obtiene a partir de las propiedades del sistema de resistencia. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de la masa de la edificación, de las deflexiones horizontales de la edificación en cada uno de los niveles y simplemente se relacionan a través de esta raíz. Esos valores pues representan las fuerzas horizontales distribuidas pues de acuerdo a un coeficiente, C sub Bx, que depende de la masa de la edificación. La masa de cada piso va a depender de la altura también de cada uno de los niveles y de unos coeficientes. En este caso, el coeficiente K, que es un exponente relacionado con ese periodo fundamental y va a variar para periodos menores o iguales a medio segundo, y el valor de K sería de 1, valores entre medio segundo y 2.5 segundos, pues entonces el valor de K se cambia a 0.75 más 0.5 veces el valor del periodo, y para valores mayores de periodo de 2.5 segundos, entonces ese coeficiente K ya vale 2. Ese valor de T, valor del periodo, no puede exceder de un límite. En este caso, ese límite es el valor de C sub U, que está determinado por esta ecuación, 1.75 menos 1.2 multiplicado por el coeficiente de aceleración y el coeficiente de velocidades, o de fuerzas y velocidades, y ese valor de C sub U no debe ser menor de 1.2. Entonces, yo calculo el periodo mediante estos valores, o lo puedo calcular igualando un periodo aproximado, un periodo fundamental aproximado, que en este caso sería identificado como T sub A
que equivale a un coeficiente C sub t multiplicado por la altura elevado a un coeficiente alfa, ¿cierto? C sub t y alfa están tabulados, en este caso tabla 2.1 de la norma, y lo podemos mirar para edificaciones, por ejemplo, de 12 pisos o menos y alturas menores a 3 metros, altura de piso menor a 3 metros, y en este caso, si su sistema de resistencia está compuesto por pórticos, lo podemos calcular aproximadamente como 0.n, donde n es el número de pisos de la edificación. La norma nos dice que los valores obtenidos del periodo por estos métodos anteriores son estimativos iniciales y son estimativos razonables para calcular las fuerzas a aplicar sobre la estructura para dimensionar de esta forma el sistema de resistencia. Es decir, nosotros partimos de este periodo fundamental o de este periodo aproximado y a partir de ese periodo hacemos los cálculos y podemos dimensionar el tamaño de las columnas, de las vigas en el caso de pórticos, ¿cierto? Se recomienda pues utilizar esta primera expresión, T sub A es igual a C sub T por H a la alfa, donde tanto C sub T como alfa están tabulados. Se recomienda utilizar esta primera expresión, pero si nosotros utilizamos la segunda no hay ningún problema, a menos que la diferencia entre estos dos valores de T sub A, es decir, C sub T por H a la alfa o 0.n, cuando los calculamos por estas dos ecuaciones, tenemos una diferencia superior al 10%, entonces es necesario calcularlo mejor por esta ecuación. Entonces, miren ustedes cómo nos podemos simplificar. La norma nos ayuda a simplificar el procedimiento con estas aproximaciones, con este cálculo del periodo aproximado, pero si ve que hay una diferencia mayor, entonces nos obliga a irnos por la ecuación más detallada, que tiene en cuenta la masa de cada piso, la altura de cada piso, los desplazamientos de cada piso. Ese cálculo del periodo aproximado, del periodo fundamental, ¿sí?, a través de T sub A igual a C sub T por H a la alfa, también está tabulado. Como les decía, tenemos los sistemas de resistencia, en este caso un pórtico resistente a momento, que resiste la totalidad de fuerzas sísmicas y que no está limitado o adherido a componentes más rígidos, pues entonces el valor de C sub T 0.047, el valor de alfa 0.9. Si el pórtico es resistente a momentos, ¿cierto?, y no está limitado ni adherido, y están limitados los desplazamientos horizontales al verse sometidos a fuerzas sísmicas, cambian esos valores a 0.072 y 0.08. Si el pórtico está riostrado, ya no es de concreto, sino estamos en acero estructural con diagonales, pues cambia el valor. Para otros sistemas estructurales, como por ejemplo los basados en muros de rigidez, donde esos muros de rigidez son similares o mayores a los muros de concreto de mampostería, cambia nuevamente el valor. Igualmente, también la norma nos dice que podemos utilizar para estructuras con muros estructurales de concreto reforzado o mampostería, puedo emplear otros valores de C sub T ya formulados, en este caso con la ecuación que encontramos al final de la imagen.